¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, a este espacio de sanación, de trascendencia, donde juntos estamos construyendo una forma mejor de salir adelante con todas las situaciones que se nos presentan día con día. Y no quiere decir que lo hayamos hecho mal, simplemente que lo podemos hacer mejor. Hemos venido abordando en semanas anteriores diferentes temas relacionados con la forma de abandonar el sufrimiento al que nos hemos apegado en una mecanicidad de vida en donde sufrimos prácticamente por todos los puntos de quiebre que nos presenta la vida y de los cuales de repente pues no le hallamos cómo salir adelante porque desconocemos de dónde viene y esta inconsciencia de verdad, esta inconsciencia de realidad, esta inconsciencia de entender por qué no salimos, por qué seguimos en el atolladero, nos viene a llamar la atención, a decirnos, a ver, ¿por qué estás luchando tanto? ¿Por qué estás batallando tanto? ¿Por qué trabajas tanto? Y no puedes salir, ¿no? Entonces, creo que cada vez somos más los seres que estamos hablando de esto y proponiendo algunos planteamientos que nos pueden ayudar a desenmarañar la madeja y poder darnos la oportunidad de ir hacia adentro. Muchos estamos hablando de esto de ir hacia adentro, de encontrarnos a nosotros mismos, de todo esto, pero no, hay que trascender un poquito más allá del solo el concepto, de ir hacia adentro, porque el solo escucharlo en videos o el solo escucharlo en la radio o leer mensajes de positividad, todo eso, todo contribuye, no podemos quitarle mérito a nada, pero sí podemos entender un poco mejor, ir un poquito hacia atrás, hacia nuestra llegada a esta experiencia de vida y poder entender que cada uno de los eventos traumáticos que nos vienen sucediendo son repeticiones de un evento original, ese evento que nos dejó una herida. Háblese de la herida de rechazo, háblese de la herida de abandono, de la herida de humillación, de la herida de traición o de la herida de injusticia. Y de cada una de estas heridas nosotros nos vamos encargando, nuestro ser, nuestro ego se va encargando. Gracias Norma, bienvenida, buenas tardes. Gracias maestra Romeli, bienvenida. Con mucha gratitud y amor la saludo. Entonces, nuestro ser, nuestro ego,
El ego es muy, muy audaz para ir creando estas máscaras con las que nos vamos a presentar en la sociedad a partir del núcleo familiar. Gracias, maestra Romeli. A partir del núcleo familiar y nos vamos entendiendo con todo lo que nos rodea, las personas que nos rodean, nuestro ámbito de vida, nos vamos presentando con estas máscaras con el único objeto de no volver a ser heridos. Desde la más tierna infancia, en muchos casos, como el caso de la herida de rechazo, que se da incluso antes de nacer, nos vamos defendiendo para no volver a ser heridos. Y adoptamos máscaras de comportamiento, máscaras de comportamiento, máscara de presentación personal, máscaras de inteligencia, máscaras de todo. ¿Para qué? Para poder defendernos, para poder buscar y atraer a las personas que nosotros consideramos que no nos van a hacer daño. Y así nos vamos avanzando en la vida con todos los patrones de comportamiento que nos son impuestos, nos son programados desde la más tierna infancia por nuestros padres, por las autoridades religiosas en donde seamos acogidos, por las autoridades políticas, por la ciencia que nos marca un patrón de comportamiento a través de la tecnología, a través de los avances de salud, a través de todo esto. Y con esos patrones limitantes, con las creencias limitantes que se nos van imponiendo, que nos van siendo programadas en esos primeros años de vida, pues nos hacemos de una armadura que si bien sí nos defiende, pues no es infalible. No es infalible porque tenemos la ventaja, con la gracia de contar con el libre albedrío. Y nosotros vamos decidiendo si tomar o dejar lo que se nos va presentando de acuerdo a ese libre albedrío, y en esa mecanicidad vamos eligiendo con quién nos queremos relacionar a partir de la adolescencia. Cuando chiquitos, pues nuestra madre y nuestro padre nos controlan y nos dan los primeros señales de amor, o señales de violencia, o señales de control, o señales de todo esto. Y en función de esa infancia vamos aprendiendo qué es lo que queremos o no queremos a partir de la adolescencia. Cuando ya tenemos un poquito de control para decir, esto no me gusta y no lo quiero, esto me gusta y yo lo atraigo para mí, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a darnos los primeros tropezones. Es ahí donde empezamos a darnos los primeros tropezones, porque comenzamos a sufrir
Hola Monique, buenas tardes, bienvenida. Comenzamos a sufrir por esas heridas que pudieron haber sido causadas en nuestra más tierna infancia. Dicen un maestro sabio que a lo que más te resistes es lo que más persiste. Y entonces, como traemos esas heridas arraigadas en nuestro ser, comenzamos a buscar lo que no nos gusta de esa infancia, o lo que no nos gustaba. Y adivinen qué, el universo nos da más de esa herida, de lo que nos causó esa herida. ¿Para qué? Para que podamos tener la oportunidad de aprender y trascender de una manera diferente. Cada una de las heridas se van manifestando de diferente forma, ¿sí? Como con las máscaras que han sido ya identificadas. Tenemos en el rechazo una máscara de huidizo, en el abandono una máscara de dependiente, en la humillación una máscara de masoquista, y así nos vamos mostrándonos, a pesar de nosotros mismos, vamos mostrando de qué estamos heridos. Nada más que la mayoría de los seres humanos desconocemos que traemos estas heridas, que tenemos estas heridas, y por lo cual nos resulta tan difícil avanzar en ciertas situaciones de la experiencia de vida. Este no avanzar, me platicaba una persona el otro día, es que yo siento que hago y no avanzo. Y aquí voy saliendo de una cosa y ¡pum!, se me presenta otra. Y es por eso. En el desconocimiento, en la ignorancia, en la inconsciencia, como nos fue sembrada la idea de que somos unos guerreros, de que la vida es una lucha y esfuerzo, es de lucha y esfuerzo, lo que viene a traducirse en dolor y sufrimiento, esto nos genera un vacío existencial. En eso se transforma, en un vacío existencial. Que no un vacío que no se llena ni con dinero, ni con mucho estudiar, ni con miles de parejas, ni con muchos hijos amorosos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reflejar la herida en la forma de aceptar todas estas circunstancias que al final nos vienen y nos dicen: estás sufriendo el mismo vacío que tenías antes de ser rico, por ejemplo. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero sigues sufriendo por el vacío que sientes dentro de ti. Ese vacío que no llenas con nada. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que estoy faltando a algo clave, que es el amor por mí mismo. Y así nos vamos sufriendo puntos de quiebre en mi economía, en mis relaciones, en las relaciones con mis hijos, en las relaciones con mi familia, en mi salud, porque todas las emociones
que se quedan atrapadas en el cuerpo se somatizan en forma de enfermedad. Distintos tipos de enfermedad, en formas de accidentes, en formas de, le decimos mala suerte, porque a todo le tiramos y a nada le pegamos, ¿no? ¿Por qué no te salió el negocio? Pues por mala suerte. Y no es cierto. No hay mala suerte. ¿Por qué te dio esta enfermedad? Pues por mala suerte, ya me tocaba. No, no es cierto. Es porque no me he preocupado por sanar lo que me dolió en mi más tierna infancia. Y una de las heridas que más estragos causa en nuestra vida es la herida de abandono. Porque la herida de abandono se da precisamente entre los 2 y 4 años de vida. ¿Sí? Porque nosotros nos creamos unas expectativas altísimas, espectaculares, en relación a nuestro padre y a nuestra madre. Y de repente me doy cuenta de que pues mis padres no están. Porque tienen que trabajar, mis padres no están porque se divorciaron, mis padres no están porque falleció. Numerosas situaciones que nos dejan en el abandono. Y al quedar abandonados, crecemos, a veces sin darnos cuenta, la mayoría de las veces sin darnos cuenta de que este abandono nos ha dejado una herida en el alma. Ni siquiera reconocemos la herida en el alma por ese abandono. Puede ser que el papá que tuvo que trabajar todo el tiempo fuera, pues no se hace presente. Y ahí le pega a todas las mujercitas, también a los hombres, pero más a las mujeres, la ausencia de padre. Le pega durísimo a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer que tuvo un padre ausente empieza a crecer con un miedo terrible de ser abandonada. Y ese miedo le lleva a esmerarse en buscar una pareja que le resulte excelente para poder sustituir lo que no tuvo de su padre, para poder tener mucho amor, mucha atención, mucho cariño, seguridad económica, seguridad física, respaldo. Y entonces se esmera en buscar a ese hombre. Y en esa búsqueda de llenar esa necesidad que tiene de lo que no tuvo por tener un padre ausente, se cometen varios errores.
se pierde la sensibilidad de decir, ¿qué soy yo para mí? Y es donde primero nos tenemos que detener. En decir ¿qué soy yo para mí? ¿Me amo? ¿Soy suficiente para mí? Hay un cuento que les platiqué, creo que unas semanas atrás, que nos muestra claramente ese error que se comete, porque estamos sedientos de tanto amor, y digo estamos, porque también los hombres, no es privativo de las mujeres. Estamos sedientos de tanto amor que cuando alguien nos ofrece una copita de amor, pues la agarramos. Dice el cuento que les conté hace unas semanas, dice de una muchacha que se perdió en el bosque, en la selva. Se pierde y camina varios días, durante varios días, y estaba muerta de sed. Y hasta que cae desfallecida ahí junto a un árbol, tan inconsciente ya que no se da cuenta que el árbol le habla. El arbolito le habla y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te hace falta? Y le dice el árbol, sabes que yo tengo el poder de darte lo que necesites. Y a lo único que atina es a decir que necesita agua. Ok, yo te voy a dar agua. Aparece ahí un hombre así grandote, negro, fuerte, fornido, con una copa llena de agua. Y ella, con toda la sed que tenía, toma la copa de agua, sin darse cuenta que este ser que le estaba ofreciendo la copa de agua traía un machete por acá, una pistola por acá, era así como tipo de los vikingos de antes, ¿no? Era un ser oscuro, pero ella recibió la copa de agua porque tenía sed. Y exactamente lo mismo nos sucede a nosotros, los seres humanos. Tenemos tanta sed de amor que no importa quién nos ofrece la copita con un poco de amor, la aceptamos sin mirar, sin detenernos a mirar quién nos está ofreciendo la copita. ¿Y qué sucede? Que no nos damos cuenta que ese ser lo atrajimos nosotros. Con todo nuestro miedo, con toda nuestra incertidumbre, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, atrajimos por vibración. Gracias, Alejandra, bienvenida. Atrajimos por vibración a ese ser para que nos dé lo que nosotros
necesitamos. Y ese ser es el que nos acompañará por lo menos un rato, ¿no? Y todo esto viene por las heridas que el tema que hoy me ocupa son las heridas de un padre ausente, por la razón que sea. Las heridas de un padre ausente llevan a las mujercitas principalmente a buscar una pareja para llenar las expectativas que tenían de su padre. Un miedo terrible al abandono. Es la principal emoción que mueve a que se busque esa pareja. Cuando encontramos una pareja que más o menos llena las expectativas que nosotros deseamos de nuestro padre, solemos apegarnos mucho a esa pareja, apegarnos y a ser dependientes de esa pareja, emocionalmente, materialmente, sentimentalmente. Nos apegamos tanto a esa pareja que no nos damos cuenta cuándo nos empezó a hacer daño. Cuándo o de qué manera estamos fortaleciendo ese miedo a ser abandonados. Y cómo es que empezamos a construir el abandono en esa pareja también. O sea, es tanto la asfixia, el apego asfixiante, que vamos construyendo el abandono desde ese control, desde esa dependencia, desde ese terror, desde ese miedo. ¿Y qué se consigue al final? Pues ser abandonados, somos abandonados nuevamente. Y yo los invito a que hagan un pequeño recorrido a través de sus últimos años de vida y puedan darse cuenta cuántas veces fueron abandonados. Y todas esas veces que hemos sido abandonados de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, en diferentes aspectos de la vida, todas esas veces que hemos sido abandonados son nada más la repetición de la herida causada en nuestra más tierna infancia. Por eso es muy importante poder reconocernos y reconocer que tenemos esa herida. A mí como terapeuta no me corresponde decirte tú tienes una herida de esto, tú tienes una herida del otro. No. Es muy importante que yo mismo pueda reconocer que estoy portando esa herida. Y con la ayuda del terapeuta, gracias Nachito, bienvenido. Con la ayuda de ese terapeuta poder ir al evento
original para poder sanarla desde ahí. Si no logro sanarla desde ahí, va a quedar pendiente y se va a volver a repetir tantas veces como sea necesario. Sí, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a buscar una nueva pareja, vamos a buscar un nuevo negocio, vamos a buscar nuevas situaciones de vida a partir del punto de quiebre. ¿Y qué vamos a encontrar? Otra situación exactamente igual que nos exponga a la herida de abandono. Y esa herida de abandono no nos permitirá avanzar. Y seguimos luchando, trabajando y haciendo todo lo posible por estar bien. Y vamos a continuar fracasando. ¿Por qué? Porque no hemos sanado la herida original. Esto nos va generando que tengamos mucho temor ante las nuevas experiencias que nos va presentando la vida. Mucho temor, mucha baja autoestima, sentimos que no somos suficientes ni siquiera para nosotros mismos, que no somos suficientes para esas personas, para ese nuevo trabajo, para tener mucho dinero. No me merezco esto. ¿Sí? Y entonces nos podemos ir dando cuenta que nuestra relación con nuestro Padre determina cuánto exitoso va a ser nuestra experiencia de vida de acuerdo a lo que vayamos escogiendo. Háblese de negocios, éxito en la relación de pareja, éxito en la relación con nuestros hijos. Muchas veces incluso no tenemos ni la sensibilidad para poder guiar a nuestros hijos, porque no fui guiado para la edad de ser padre. Y entonces empezamos a catalogar a nuestros hijos de hiperactivos, de que con síndrome de quién sabe qué y síndrome de tal otra cosa, y los llevamos con psicólogos, con psiquiatras y con terapeutas de la más diversa índole, sin darnos cuenta que el problema está en nosotros, que no toleramos a nuestros hijos. ¿Sí? Y eso nos lleva a ser padres ausentes, invariablemente. Eso nos lleva a ser padres ausentes. Porque no pensemos, no caigamos en el error de pensar que porque estoy junto a mi hijo, pero le di un aparato para que se mantenga entretenido, ya estoy presente. No, porque el aparato que yo le pongo en sus manos a mi hijo no sustituye el calor, el amor, el cariño, la guía que yo le puedo dar. Por el contrario, muchas veces se llenan de tanta cosa sus cabecitas que su ansiedad, su miedo, su terror, su experiencia de vida empieza a ser
desastrosa. Y mientras más desastrosa es la experiencia de vida del niño, menos la toleramos. Y es cuando buscamos a dónde llevarlo, a dónde entretenerlo, a dónde esto, a dónde el otro, sin estar presentes. Algo que no nos signifique tener que dedicarle el tiempo, el pensamiento y la emoción a nuestro hijo. Eso es lo que se causa. Entonces, si empezamos a reconocer de qué manera tuvimos un padre ausente, podemos ir identificando, entonces esto que me pasó ya en la adultez es por esto. Y esto otro que me pasó también es por esto. Pudimos haber tenido un padre ausente de diferentes maneras. Y eso provocarnos emociones diversas. Por ejemplo, un padre ausente físicamente nos provoca un miedo al abandono muy, muy fuerte. Y eso nos vuelve muy controladores. Fíjense, muy controladores. Es un control que asfixia a quien está a nuestro lado. Porque queremos controlar el tiempo, queremos controlar las actividades, queremos controlar el pensamiento, queremos controlar la vida total de esa persona que está a nuestro lado. ¿Me explico? También nos vuelve dependientes. ¿Dependientes de qué? Dependientes de que necesitamos todo, ¿no? Somos tan capaces de hasta crearnos enfermedades para que alguien esté a nuestro lado, para no sentirnos abandonados. Y aquí se me termina una enfermedad y me creo otra. Me dolía el dedo chiquito y cuando me deja de doler, es que ya me empezó a doler el de la otra mano. ¿Me explico? Dependo casi de todo, para todo, de alguien. Nos vuelve dependientes. Cuando tenemos un padre ausente emocionalmente, podemos ser, es decir, un padre emocionalmente, ausente emocionalmente, es ese padre que no nos dio todo el cariño que nosotros esperábamos. Nuestras expectativas fueron altas y como no se cumplió, entonces nos consideramos abandonados, porque no me quiere lo suficiente, porque no me abraza lo suficiente, porque no me besa lo suficiente, no me complace lo suficiente en lo que yo pido, etcétera. Ese es abandono emocional. Y entonces, cuando crecemos con esta herida causada por un padre ausente emocionalmente, podemos llegar a ser unas personas muy exitosas en lo profesional. Somos muy buenos estudiantes, somos muy buenos profesionalmente en lo que sea que estudiemos, pero somos un perfecto desastre a la hora de relacionarnos sentimentalmente con alguien. ¿Por qué? Porque ninguna de las parejas que elijo cubren las expectativas que yo tenía de mi padre.
Fíjense qué interesante es esto. Yo esperaba que mi padre me abrazara suficiente y entonces si mi pareja es un poco fría porque esa es su personalidad, pues me siento abandonado por mi pareja que no me abraza lo suficiente, no me besa lo suficiente, no me acaricia lo suficiente. Y entonces todas las personas van a ser insuficientes para mí. Y puedo cambiarle de nombre tantas veces como yo quiera, pero siempre voy a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque el éxito no está en la pareja que elijo. El éxito está atrapado dentro de mí, porque no cambio mis expectativas. No me doy cuenta y no reconozco que lo que estoy sufriendo es por una ausencia de mi padre, un abandono de mi padre, un padre que no cumplió con todas las expectativas que yo tenía de él. ¿Ven? Luego tenemos un tipo de abandono muy particular, singularmente extraño, que es un padre controlador. Ese tipo de padre también provoca una herida de abandono cuando no nos deja ser, cuando el padre impone una forma de que me presente al mundo a través de su control. Ese padre que me controla todas mis calificaciones, me controla todo mi vestuario, me controla todos mis accesorios, me controla mi salida, me controla con quién me relaciono, y me está hiriendo con ese comportamiento. Y entonces yo empiezo a pensar que mi padre no me quiere. Y al empezar yo a pensar que mi padre no me quiere, me siento abandonado. Me siento abandonado. Ahí se creó la herida de abandono, de esa manera. Entonces, este tipo de padre, este tipo de abandono por un padre controlador, crea una máscara en nosotros sumisa, obediente a todo. Y así crecemos, sumisos y obedientes. Y entonces, cuando llegamos a un trabajo, empezamos a ser sumisos y obedientes y no somos valorados. Llegamos a una relación de pareja, sumisos y obedientes, y no somos valorados. Y entonces esta mecanicidad nos provoca que en la medida que yo no soy valorado, se fortalece más, se acentúa la herida de abandono. ¿Y a qué me lleva? En las mujercitas a buscar un hombre controlador y machista. Nos volvemos masoquistas, porque en automático nos generamos la herida de la humillación. Nos gusta ser humillados. Fíjense cómo están allí entrelazaditas, ¿no?
las heridas, porque una te lleva a la otra y así sucesivamente. Y entonces vuelve a fortalecerse el temor, el miedo, y le tenemos miedo a la responsabilidad de tomar las riendas de nuestra propia vida. Fíjense qué interesante es todo esto, porque de todo esto no nos damos cuenta con facilidad. Más aún si tenemos la cuestión, digamos, de un padre violento, un padre golpeador. Me decía alguien hoy en la mañana, es que yo fui muy golpeada en mi infancia, fui muy golpeada. Entonces, aprendemos a ser sometidos, a ser víctimas de agresión. Nos volvemos personas conflictivas. ¿Por qué nos volvemos personas conflictivas? Si de lo que estamos tratando de huir es el conflicto, ¿no? Lo que no me gusta es el conflicto. Pero entonces yo solito voy buscando, a través de ser conflictivo, voy buscando las experiencias de vida en las que pueda ser sometido. ¿Por qué? Porque sufrí la violencia en mi infancia. Y al sufrir la violencia en mi infancia, me sentí abandonado, sin nadie que me defendiera. Y aprendí a eso. Y por el otro lado, tenemos la contraparte de haber tenido un padre muy complaciente. Ese padre que nos daba todo lo que nosotros pedíamos. Todo. Y entonces, al haber recibido todo de parte de mi padre, sin darnos cuenta que todo eso que mi padre me daba era para no estar conmigo, para que yo estuviera feliz sin que él estuviera. Y eso, nuestra alma sí lo reconoce como abandono y lo registra como abandono. Al registrarlo mi alma como un abandono, resulta que cuando nosotros crecemos, generamos unas altas expectativas en relación a todas las personas con las que nos relacionamos. Y si las personas no cumplen con las expectativas que yo tengo de ellas, me siento abandonado nuevamente. Así es. Vuelve a florecer la herida de abandono. Otro tipo de abandono que se da con mucha frecuencia, que es otro tema que en algún momento voy a abordar, pero que es muy delicado. Es muy delicado por la cuestión de que se da con singular frecuencia y con singular alegría, muy derivado de tantas personas que están mal orientando a los seres humanos en relación a la construcción de una relación duradera de pareja, de un matrimonio.
Los padres divorciados también generan la herida de abandono, porque con aquello de que pues una semana estás con tu mamá y una semana estás con tu papá, hay veces que ninguno de los dos tiene tiempo para el bebé, para el niño, y eso genera en el infante una herida de abandono, porque él nada más dice, yo qué culpa tengo de sus problemas, yo lo que quiero es estar con los dos. Créanmelo. Se los digo con conocimiento de causa. Y sé que con esto me vulnero ante ustedes, pero se los digo con conocimiento de causa. No sabemos, como padres, de qué manera afectamos y qué tan profundamente afectamos. Gracias, Federico, bienvenido. ¿De qué manera afectamos a los hijos? ¿De qué manera les estamos creando esa herida de abandono? Y desgraciadamente es un patrón repetitivo generacional, casi siempre. Herida de abandono por la situación de padres divorciados, crea en la persona, en el ser, una personita insegura de sí misma, que va avanzando con bajas calificaciones, con problemas de alimentación, que lo llevan a problemas de somatización, es decir, son enfermizos. Y este tipo de personas llegan a la edad adulta con una serie de crisis existenciales que no les permiten pensar en sí mismos y mucho menos poder desarrollar relaciones personales o relaciones de negocios o relaciones de la índole que ustedes quieran, porque son así, con vistas perdidas, con mucho miedo, con mucho desinterés en todo. Y saben que es una de las situaciones de este tipo de casos, que los niños suelen recibir muchos regalos, para con esos regalos los padres intentan llenar el vacío presencial que les genera el estar separados. Yo contigo no voy a estar esta semana, pero ten este regalo para que te sientas bien mientras que yo no estoy. Y llega la semana del papá y el papá llega con un regalote también. Ten, mijo, para que te diviertas mientras yo no estoy. Y tratan de llenar el vacío con objetos materiales. Y el niño crece y adivinen qué. Ahorita te contesto, Alejandra. El niño crece y como no tiene regalos por las ausencias en su vida, se frustra. Es una persona frustrada, una persona que no avanza, una persona a la que todo le sale mal aparentemente. Y luego vienen las ausencias por infidelidades de la madre o del padre. Y estas ausencias conllevan a que si el menor se da cuenta
o en alguna etapa de la adolescencia se llega a dar cuenta de que su madre fue infiel o que su padre fue infiel y por eso se dio el rompimiento y por eso él está sufriendo la ausencia de su madre o de su padre, entonces aleja la alegría de su vida. Se convierte en una personita triste, una personita con muchos resentimientos hacia su madre o a su padre, con mucho enojo, con mucha ira, con mucho miedo, temor a enfrentarse a las diferentes experiencias que le va presentando, los retos que le va presentando la vida, con mucho dolor. Y esto a la postre pues los convierte en suicidas potenciales, ¿no? A buscar puertas falsas, a buscar drogas, a buscar adicciones de cualquier tipo, ¿no? De alcohol, de diferentes estupefacientes. Me pregunta Alejandra, ¿pero cómo borrar una herida de abandono? En semanas pasadas, anteriores, hablé de cada una de estas heridas. De la herida de rechazo, la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia. Lo primero que requiere el proceso, Alejandra, es reconocer que tengo la herida de abandono, que estoy llevando conmigo la herida de abandono, que por eso mis relaciones son caóticas, que por eso mi economía no avanza, que por eso me estoy enfermando físicamente, que por eso... En la explicación que di de lo que es la herida de abandono, cómo me presenta, cuál es la máscara que he construido para no volver a ser herida, ya lo reconocí, ok, ya lo reconocí. Hay que hacer un trabajo. No un trabajo de hechicería ni nada de eso. Hay que hacer un trabajo, una meditación profunda que puede ser guiada o puedes hacerla personal. Yo recomiendo que la primera vez sea guiada. ¿Por qué? Porque hay que ir a lo más profundo de tu ser, a encontrar el primer evento de abandono, ahí donde se causó la herida. Y una vez que encontramos ese primer evento, vamos a reconocer en el propio evento el acto de amor para que tú salieras triunfadora y pudieras trascender la emoción. Nos parece increíble saber que quien nos causó esta herida pudo haber actuado con amor. Pero créanmelo, nadie nos hace nada en la conciencia de que nos está haciendo daño. Todos son pactos antes de venir a esta existencia. Todo fue pactado. Y todos hacemos lo que hacemos
desde el más infinito amor que habita dentro de nosotros y que la mayoría de las veces así es, Alejandra. El abandono, en el acto de abandono está la respuesta. Por eso es importante que en ese momento de meditación profunda en el que tú estás parada enfrente de los autores, actores que te están causando la herida, puedas reconocer el acto de amor. Y una vez reconocido el acto de amor, poder agradecerlo. ¿Por qué? Porque debido a ese acto de amor, tú eres lo que eres ahorita. Tú estás como estás ahorita. Si fuera de otra manera, tú no serías lo que eres ahorita. Entonces tenemos la gran oportunidad de poder enfrentarlo y decir, padre o madre, quien sea de los dos que nos causó la herida de abandono, gracias por cumplir tu parte del contrato, tu parte del pacto hecho. Te perdono por el dolor que me causaste y me perdono por haberlo sufrido durante tanto tiempo, pero ya no quiero sufrir más. En este momento decido que voy a vivir mi vida sin este dolor por la herida de abandono. Hay incluso, yo tengo una declaración escrita en la que se firma esta cancelación, esta revocación de pacto. El perdón hacia la madre y el padre. ¿Por qué? Porque a la madre y al padre no podemos dejar de amarlo, porque ellos nunca nos quisieron hacer daño a nosotros. Y este ejercicio hay que hacerlo y complementarlo, porque nos vamos a poner con una hojita, una libretita, y vamos a tratar de hacer memoria y encontrar las memorias, válgase la redundancia, que tengamos de cada vez que nos hemos sentido abandonados. Y vamos a hacer la revocación con cada uno de los personajes que nos han reavivado la herida de abandono. Y con esto quiero decirles que cuando tú logras sanar, esa herida de abandono, estás sanando a todo tu árbol por las heridas de abandono. Tenemos que ser conscientes que somos la generación del cambio. Somos la generación que va a llevar al resto de la humanidad a brincar hacia la quinta dimensión. Es cuestión de decidirnos a levantar la mano y decir, necesito ayuda para esto. Digo, no es solamente la herida de abandono. La herida de abandono muchas veces está relacionada con la herida de traición. Y quien padece la herida de abandono muchas veces ha padecido la herida de rechazo.
Entonces yo los invito a que se den una vueltecita, en los videos anteriores, en donde hablo de cada una de las heridas y las máscaras. Y una vez que identifico la máscara que me fabriqué para no volver a ser herido, puedo determinar cuál herida es la que estoy llevando. Y bueno, hasta aquí es esto. Vamos a, yo siempre estoy en disposición de atender a quien me lo solicite. Y recuerden, no soy yo, son mis guías, son mis seres de luz. Es Dios mismo el que se manifiesta en cada una de los apoyos. Lo único es que tenemos que perder el miedo a levantar la mano y decir, necesito ayuda. ¿Sí? Para hacerlo. Y se hace. Se sale adelante, se trasciende. De eso se trata este espacio. De poder trascender todas nuestras heridas, nuestras emociones, aprender a gestionarlas y volver a vivir plenamente con la única condición inherente al ser cuando venimos a la tierra, que es ser feliz. Y bueno, aquí los dejo. Muchas gracias a todos quienes se conectaron. Norma Vela, la maestra Romilly, muchas gracias. Moni Gutiérrez, Ale Virrueta, había alguien más, un nombre más por aquí que no localizo, pero a todos dense por saludados, dense por abrazados con mucho amor, con mucha gratitud, y nos vemos en la próxima semana con el favor de Dios. Cuídense mucho y recuerden siempre que Dios bendice. Buenas tardes.